Durante mucho tiempo creí que un baño de sal lo solucionaba todo, que la limpieza terminaba ahí, en el cuerpo, en el agua que se iba por el desagüe. Pero la tradición judía nunca enseñó eso. Al contrario, siempre dejó claro que el mayor error no está en lo que haces, sino en lo que ignoras inmediatamente después. Hay un después que casi nadie respeta, un momento breve, silencioso, pero absurdamente poderoso. Es allí donde muchas personas pierden todo lo que acaban de purificar sin darse cuenta. No por falta de fe, ni por error espiritual, sino por ignorancia de algo simple y antiguo. Me llevó un tiempo comprender que bañarse abre un estado, pero no lo mantiene. Que la purificación sin dirección se convierte solo en un alivio temporal. Y que existe una palabra específica dentro del conocimiento judío que actúa como un sello invisible. Cuando se pronuncia, el proceso se completa. Cuando no se pronuncia, todo empieza a desmoronarse. Esta enseñanza ha perdurado durante siglos sin necesidad de mucha explicación, precisamente porque funciona. Y cuando algo funciona durante tanto tiempo, ignorarlo tiene un precio silencioso que se manifiesta en desgaste, inestabilidad y fatiga indescriptible. Si esto tiene sentido ahora, deja una sola palabra en los comentarios: después. Esto demuestra que comprendes dónde se pierde la mayoría de la gente. Y si este tipo de conocimiento necesita mantenerse vivo, estar inscrito aquí forma parte de esa continuidad. Aprendí desde muy joven que un baño de sal nunca se trata solo de purificación, siempre se trata de una transición. Algo termina ahí, pero algo más comienza poco después, y casi nadie presta atención a ese momento. El agua escurre, la sal hace su trabajo, y el cuerpo siente un alivio inmediato. Pero el campo espiritual sigue abierto, sensible, casi expuesto. En el pensamiento judío, lo que sucede después de un ritual de purificación es tan importante como el acto mismo. No existe un ritual aislado, todo es continuo. El problema es que la gente cree que el baño concluye el proceso. En realidad, solo crea un espacio vacío, y el vacío nunca permanece vacío por mucho tiempo. Yo también he cometido ese error. Salía de la ducha sintiéndome ligero, pero unas horas después volvía a sentirme pesado. No era mala suerte ni casualidad, era falta de guía espiritual justo después de la limpieza. La sal remueve, pero no sostiene. Prepara el terreno, pero no decide qué se queda. La tradición judía siempre ha considerado este momento delicado. Tras la purificación, el alma se encuentra en un estado similar al silencio profundo. Es allí donde una palabra tiene más poder que cualquier pensamiento disperso. El verbo en ese momento no describe la realidad, sino que la define. Y por eso ignorar el después debilita todo el proceso. El baño no termina cuando el agua deja de correr, termina cuando se afirma algo, aunque sea en voz baja, aunque sea solo para uno mismo. Y esa afirmación conlleva siglos de conciencia acumulada, que casi nadie usa. El error es invisible, silencioso, y casi nunca se nota. Ocurre en el preciso instante en que el agua deja de correr y la mente vuelve al piloto automático. La persona se seca, se viste, coge el teléfono y piensa en los problemas del día. Y ahí, sin darse cuenta, todo lo que se limpió vuelve a estar ocupado. En el pensamiento judío, este estado posterior a la purificación se compara con una casa recién barrida. Es limpia, abierta y tranquila. Pero si no hay una intención clara, cualquier cosa puede entrar. Pensamientos aleatorios, viejas emociones, preocupaciones que no pidieron permiso. No es excesivamente místico, es casi mecánico. He observado esto innumerables veces en mí mismo. Cuanto más distraído estaba después de ducharme, más rápido volvía la sensación de pesadez. No era el mundo exterior, era la falta de dirección interna. El error no está en hacer algo mal, sino en no hacer nada cuando algo necesita ser sellado. La tradición nunca ha tratado el silencio como neutralidad. El silencio es poder, pero el poder sin guía se disipa. Por eso salir de la ducha y simplemente seguir con la vida
es como interrumpir un proceso a mitad de camino. El cuerpo lo siente, pero el alma queda sin control. Este error se silencia porque parece inofensivo, pero rompe la continuidad espiritual. El baño purifica, sí, pero sin una acción consciente inmediatamente después, la purificación se convierte solo en un alivio temporal, y el campo que se ha abierto se vuelve vulnerable a lo que venga primero. Hay un momento en que las palabras pesan más que las acciones. Tras el baño de sal, ese momento llega sin previo aviso. El cuerpo se purifica, la respiración se calma, y algo en el interior queda suspendido. Es precisamente ahí donde la tradición judía siempre ha situado el poder de la palabra. Me llevó un tiempo comprender esto. Pensaba que bastaba con la intención, que pensar en algo bueno era suficiente. Pero el pensamiento no crea límites. Las palabras sí. Las palabras cierran, sellan, dirigen. En el judaísmo, el mundo no nace del gesto, nace del habla. Y eso nunca fue una metáfora. Cuando se pronuncia una palabra inmediatamente después de la purificación, encuentra un campo abierto. No hay ruido ni resistencia. Es como escribir en una página en blanco. Por lo tanto, cualquier cosa dicha en este estado adquiere un peso desproporcionado. El problema es que cuando no se dice nada, otras voces toman el control. Lo he experimentado en carne propia. Los días en que salía de la ducha en silencio, pero lleno de pensamientos dispersos, eran días inestables. Otros, cuando pronunciaba una sola palabra conscientemente, tenía una extraña, casi inexplicable solidez. No era euforia, era alineación. La tradición nunca ha fomentado a las frases largas en este punto. Al contrario, cuanto más simple, más profundo. Una palabra conlleva menos ego, menos interferencia. No intenta explicar, simplemente define un estado. Y el estado, una vez definido, se sostiene a sí mismo. Aquí es donde mucha gente se pierde. Buscan largas oraciones, rituales complejos, cuando lo esencial reside en una sola afirmación bien formulada. El baño prepara, la palabra concluye. Sin ella, el proceso queda incompleto, y siempre hay algo que intenta llenar ese vacío. En la tradición judía, no existe una palabra neutral. Cada sonido tiene un significado, y hay una palabra específica que siempre se ha usado para sellar procesos, no por superstición, sino por la conciencia de lo que activa. Una palabra corta y sencilla, casi subestimada por quienes desconocen su importancia. Crecí escuchando esta palabra en contextos aparentemente comunes, al final de una bendición, después de una lección, tras un acuerdo interno. Solo después me di cuenta de que nunca aparecía al principio, siempre venía después, porque su función no es iniciar nada, es confirmar, sostener, arreglar. Esta palabra no pide, no ruega, no negocia, afirma. A nivel espiritual funciona como un sello. Lo hecho, hecho está. Lo limpio permanece limpio. Lo decidido, establecido. Por eso siempre aparece después de un acto de alineación. He intentado ignorarlo. He salido de la ducha pensando que no necesitaba decir nada, y he sentido la diferencia cuando, conscientemente, dejé escapar esa palabra en voz baja, casi como un susurro. El efecto no fue emocional, fue estructural. El día se organizó de otra manera. Lo más curioso es que esta palabra no cambia el mundo exterior inmediatamente, cambia el campo interior. Y cuando el campo cambia, el exterior se reorganiza sin esfuerzo. Así lo ha enseñado siempre la tradición. Primero el sello, luego la consecuencia. Aunque es tan antigua, esta palabra sigue vigente, porque el problema nunca fue el tiempo, fue el olvido. Cuando no se pronuncia, el proceso permanece abierto. Cuando se afirma, algo se cierra, y lo que se cierra correctamente no se pierde fácilmente. Nada en la tradición judía funciona de forma aislada. El agua sola no basta, la sal sola no basta, las palabras sin preparación se convierten en mero ruido. Lo que existe es una secuencia invisible, casi matemática, que pocos entienden, pero que siempre ha estado ahí. Primero el agua, luego la sal
Y finalmente, la palabra. El agua transporta movimiento, lava lo estancado. La sal impone límites, rompe cargas, disuelve excesos. Pero la palabra organiza. Sin ella, el agua y la sal hacen un buen trabajo, pero dejan todo en estado crudo, limpio pero indefinido. Empecé a notar esto cuando empecé a observar mis propios ciclos. Cada vez que usaba el baño sentía alivio, pero cuando incluía la palabra correcta al final, encontraba una plenitud. Dirección. Ya no se trataba solo de bajar de peso. Se trataba de decidir qué quedaba en ese espacio recién limpiado. El judaísmo nunca ha tratado la palabra como un mero complemento. Es el eje. El mundo fue creado por la palabra, no por el gesto. Por eso tiene sentido que, tras una purificación profunda, sea el verbo el que determine el nuevo estado. El agua prepara, la sal corrige, la palabra establece. Lo curioso es que esta trinidad no requiere fe ciega, requiere presencia. Cuando se hace automáticamente, pierde fuerza. Cuando se hace conscientemente, incluso en silencio, se alinea. Y es en esta alineación que algo comienza a sostenerse sin esfuerzo. Ignorar una de estas partes interrumpe el flujo, y casi siempre se ignora el verbo, quizás porque hablar parece demasiado simple, pero en la tradición, la simplicidad nunca ha sido débil, solo se olvida, y cuando se recuerda, el efecto es inevitable. Hay una gran diferencia entre repetir una palabra y afirmarla. Cuando se pronuncia conscientemente, algo cambia de inmediato, aunque nada externo lo indique. Es casi imperceptible, pero el cuerpo lo siente. La respiración se adapta, la mente se calma y el día cobra impulso. Me di cuenta de esto cuando empecé a prestar atención a las consecuencias, no al baño en sí, sino a los minutos siguientes. Cuando la palabra se pronunciaba sin presencia, el efecto era débil. Cuando se pronunciaba con verdadera atención, incluso en voz baja, el estado interior duraba horas, a veces días. La tradición judía siempre ha enseñado que la conciencia es lo que activa la palabra. Sin ella, el sonido es solo sonido. Con ella, la palabra se convierte en estructura. Es como alinear algo que estaba suelto. Nada se fuerza, simplemente encaja. Y cuando encaja, no requiere mantenimiento constante. Lo más interesante es que este cambio no se presenta como emoción. Se presenta como estabilidad, menos reactividad, menos ruido interno, menos necesidad de protegerse constantemente. Una palabra dicha conscientemente no crea euforia, crea una base sólida. He vivido días caóticos por fuera, pero extrañamente organizados por dentro, y casi siempre había algo en común, ese pequeño gesto silencioso después de la ducha. Nada visible, ningún ritual exagerado, solo una afirmación en el momento oportuno. Cuando se ignora esta palabra, la limpieza se pierde gradualmente. Cuando se afirma con presencia, algo se arraiga. Y lo que se arraiga no depende tanto del entorno. Empieza a sostenerse desde dentro, incluso cuando todo lo externo intenta perturbarlo. Nada de esto es nuevo. Este hábito se extiende a lo largo de generaciones, textos y prácticas que nunca tuvieron la intención de sobreexplicar. Fueron experiencias vividas. En los escritos antiguos, lo que aparece con más frecuencia no es la descripción del baño, sino el cuidado del momento posterior. Las consecuencias siempre se han tratado como un tema delicado. Encontré referencias a esto en antiguos comentarios rabínicos, en sencillas prácticas domésticas, transmitidas más por observación que por instrucción directa. Nadie daba discursos, simplemente lo hacían. Limpiaban, guardaban silencio, afirmaban. Y seguían adelante. Era natural, casi invisible. Lo curioso es que estas enseñanzas nunca prometieron nada espectacular. No hablaban de milagros inmediatos. Hablaban de orden, de continuidad, de no dejar el campo abierto después de un desbroce. La preocupación no era atraer algo nuevo, sino preservar lo que se había ajustado. He escuchado historias de personas que ni siquiera podían explicar por qué lo hacían. Simplemente decían, así se hace. Y ahí es donde suele estar la sabiduría. Cuando algo sobrevive al paso del tiempo, sin necesidad de justificación, es porque funciona a un nivel más profundo. En los textos,
La última palabra siempre aparece como un sello, no como una petición, ni como una súplica, como un cierre consciente. El proceso necesita un final claro. Sin él, queda pendiente. Y lo que queda pendiente consume energía sin que nos demos cuenta. Estos relatos no intentan convencer a nadie. Simplemente muestran un patrón que se repite a lo largo del tiempo. Limpieza, silencio, palabras. Siempre en ese orden. Y cuando se respeta este ciclo, algo permanece firme, incluso cuando el mundo cambia. El efecto no es inmediato, y quizá por eso es tan peligroso. Ignorar esta palabra no tiene un impacto visible inmediato. El baño aún calma, el cuerpo aún relaja, la mente aún descansa. Pero poco a poco, algo empieza a escaparse sin que te des cuenta. He experimentado esto más veces de las que me gustaría admitir. Días en los que todo parecía claro, pero la irritación volvía demasiado rápido. El cansancio aparecía sin una razón clara. No era un exceso de tareas, era falta de cierre. Algo se había abierto y nunca se había cerrado del todo. En la tradición judía, todo lo que no está bien cerrado empieza a consumir energía para permanecer abierto. Es como una puerta entreabierta. No parece un problema, pero la atmósfera nunca se estabiliza. Entran corrientes externas, el clima cambia y nadie entiende por qué. Cuando no se pronuncia esa palabra, el campo post-purificación se vuelve inestable. No es que necesariamente entre algo malo, es que cualquier cosa puede entrar. Viejas emociones, pensamientos recurrentes, ruidos que ya no pertenecen a ese estado limpio. Lo más curioso es que la gente suele buscar nuevas soluciones a un problema que surge de la ausencia de algo simple. Más baños, más técnicas, más esfuerzo, cuando en realidad lo que faltaba era un sello, un punto final, un cierre consciente. Ignorar esta palabra no anula la purificación, pero acorta drásticamente sus efectos. Decir esta palabra en el momento oportuno no crea magia, crea permanencia, y la permanencia es precisamente lo que impide que la energía purificada se agote sin previo aviso. Un baño limpia, la sal corrige, pero es la última palabra la que decide qué queda. Quienes comprenden el valor del después no necesitan repetir procesos constantemente, porque aprenden a sellar lo ya ajustado. Escribe en los comentarios, lo que viene después sostiene. Esta frase no es un gesto simbólico, es una declaración consciente de cierre.